En el programa anterior os hablamos de la leyenda de la Pistia, un animal muy grande que habitaba en el monte de Carrascal, muy cerquita del pueblo de Domaiquia. Ese animal increpaba e incluso raptaba a personas y animales. Hoy os vamos a hablar de una leyenda histórica, puesto que nuestro personaje existió de verdad. Se trata del bandolero Temeño, un recluso de la cárcel de Vitoria que se escapó hacia 1864 más o menos y se fue a refugiar a los montes de Vitoria. Por un lado, Monasterio Guren, en Marquínez, son pueblos pertenecientes a la provincia de Álava, y por otro lado, Aguillo y Miruri, justo el condado de Treviño, provincia de Burgos. Decían que robaba a los ricos para repartirlo entre los pobres. Muchas anécdotas nos contarán hoy en este capítulo sobre el bandolero Temeño. Así que disfruten de esta nueva leyenda. Y recuerden, les esperamos la próxima semana. Nos contaban nuestras historias de chavales, los abuelos. Luego hacemos excursiones al entorno para conocer los pueblos de alrededor. A la gente mayor lo he oído. Yo a los hijos ya no, porque parecía que ya no se oía. Hay otros pueblos hoy de Domaiquia. Hoy pues allí está la Pistia. Vete para casa que se van a juntar los tejados. Pues hablando del Temeño, uno de los temas desde el punto de vista histórico que se puede decir es que posiblemente el Temeño sea uno de esos personajes que se acerca a esta zona, como pueden ser los bandoleros de Sierra Morena, que también tienen la historia esta de que son gente que roba a los ricos para dar a los pobres. Lo que sí es históricamente cierto es que después de la Guerra de Independencia con los franceses y la primera guerra carlista, se da un gran volumen de gente por los montes dedicándose al bandolerismo. En ciertas zonas es violento, en otras zonas no es tan violento, y puede coincidir en este tema el tema del Temeño. No lo sabemos a ciencia cierta porque no conocemos documentalmente nada, pero puede coincidir con el tema de la gran desocupación de gente armada que cuando no hay guerra se dedica a robar. Un buen día se presentó por la zona de Treviño un personaje singular. Era un ladrón. Pero su particularidad no estaba en que se apropiase de lo ajeno, pues de esta calaña ya había bastantes en los montes o en los caminos, empujados por el hambre o las escasas ganas de trabajar. La singularidad de Temeño era que robaba a los ricos para dárselo a los pobres. Cuentan las crónicas que Temeño vivía en una cueva situada en el monte de Bustiturri, zona comunal entre Aguillo y Ajarte, en Treviño. A la cueva se le bautizó con su nombre, Cueva de Temeño. O sea, la cueva de Temeño se llama Escarbeta. Escarbeta se llama, ¿eh? Cueva donde tiene eso. Y luego el hoyo Nuares se llama ya Campo Las Merinas. Yo de la cueva de Temeño os daría hasta todos los nombres exactos de todo el monte entero. Porque el monte de Aguillo y Ajarte es monte de Ansar
pero tiene muchos nombres luego interiores en el monte, que uno se le llama Gurrustiza, otro se llama Moncarro, otro Palogano, otro Ataducho, nombres vascos, a ver si entendéis, nombres vascos. Eso es lo que hay. Donde bajan las piedras, que se ve una haya que está un poco medio entrepelada, está en ese corrico, oye, me puedo equivocar 20, 30 metros arriba abajo, pero ahí está, ¿eh? Y de ahí, de ahí en eso das unas vueltas, pero no, si tú vas, no vas a ver más que hay huecos, pero en lo que cabe dices, le llaman la cueva de Temeño, pero no se especifica porque hace, fíjate, 200 años esto ya. Un refugio de ladrones, como el Alibaba y los 40 ladrones, como eso. Un sitio así por el estilo. Pero eso no... De oídas, ¿eh? De oídas. Yendo de aquí, Palogano está aquí a derecho. Pues yendo de aquí a derecho atrás, así un poco para las faldas de eso. Donde hace que son las peñas. Casi es el final de las alturas del puerto Vitoria, que se llama. De eso, pues que hay peñas, y esas peñas pues deben de tener pues algún sitio para grietas o para entrar o eso. Yo que sepa, no sé si era de aquí o de dónde era, vamos, no lo tengo oído de si era nativo de aquí o de dónde era. Nada más que ahí se montó una cueva que hoy en realidad ya está casi destruida, bueno, está destruida, pero en aquellos años ahí hacía la vida. Mire, ve de ese alto, aquel otro alto, las piedras altas, aquellas blancas. Exactamente, bueno, pues ahí en eso hay un llanico y a la parte de abajo de esas piedras, pues un poco más abajo hacia aquella haya que se ve allá adelante, a mano derecha. Bueno, pues en el mismo barranco de ahí, pasar el llano, en la misma cuestica del barranco aquel, está la cueva aproximadamente. Pues por los montes de Aguillo, de Ochate, de Marauri, de Sáseta. A los ojos del pueblo humilde, Temeño era bueno porque robaba a los potentados para dárselo a los que nada poseían. Cogía y quitaba corderos a los pastores y se los daba a gente que se veía mal para comer en estos pueblos. Los pastoricos eran chavales, hasta que podían trabajar. Pues iban pastores y entonces que si se la mangaba cuando tenía hambre o lo que sea, iba donde un crío, eso, el chivito, ven aquí. Y como le tenían un poco, hostia, dice, no le decían ni mu. Le cogía la merienda, se la comía, y cuando encontraba a los viejos que llevaban bota, o eso vino para eso, pues que también que echaba tragos de vino, y que no le decía ni mu. Pero que ya te digo que yo al abuelo nunca le he oído que le hizo una cosa gorda a nadie. Me parece que ese no vivía más que para él y los demás le importarían muy poco. Y que se subía a jarte algunas noches y cuando más tranquilo estaba el cura durmiendo en la cama, que llegaba el tío, que si por la chimenea, que era una casa baja, no sé qué. Digo, pero ¿cómo se va a tirar por una chimenea tal que como esta hasta donde pues se mata? Y no, que eran casas bajas, que no sé qué, de esas del pueblo. Bueno, pues vale. Y que se metía y le decía, venga, vete para allá. Y yo, hostia, era el cura que... y que se apartaba y el tío a dormir con el cura. Y eso me contaba.
Uno de los lugares donde se apostaba era en el actual puerto de Zaldiaran, antiguamente denominado Puerto de Piedra. Cerca estaba el puente de los bandoleros, llamado así porque con frecuencia surgían estos al paso de los transeúntes y comerciantes. Después de robarles, les dejaban marchar. Lo más curioso era que sabían quién llevaba dinero y quién no. Igual bajaban 6 o 8 con su caballería, montados a caballo, a Vitoria. Hacían el día y a la tarde se volvían para sus respectivos pueblos. Pues dicen que solía salir al Alto del Puerto. Al Alto del Puerto cuando venían de Vitoria, dice que si solían salir allá a robar, porque claro, como de aquí llevaban carbón y cisco y leña así a Vitoria a vender, pues cuando volvían les solía atracar. Y dinero también, se dedicaba a robar dinero a la gente que venía de Marquínez, Alrocea, Sáseta, Urarte, y comentaban que eso, yo digo que son comentarios, pero luego se lo daba el dinero a gente que se encontraba en situaciones, ya me entiendes, un poco graves de dinero y todas esas cosas, y esa había sido la cosa de Temeño. Cuentan que escuchaba, discretamente, los lamentos de los vecinos de estos pueblos. Prestaba oído a las angustias que las gentes de su tiempo clamaban debido a sus penurias económicas. Él siempre estaba presto para ayudar al más necesitado. Si uno había perdido a uno de sus bueyes, allí estaba, de forma inesperada, para darle el dinero que necesitaba. Si a otro vecino se le había quemado la casa y se encontraba en la mayor de las miserias, Temeño se presentaba como su salvador. Si la cosecha se había arruinado por la sequía, su mano providencial aparecía siempre a tiempo. Buen concepto se tenía de este ladrón, que se dice que nunca robó nada para él mismo. Todo lo que hurtaba era para dárselo a los más pobres. Estos pueblos, como es de suponer, estaban felices con la presencia del famoso bandolero. Y como aquí ganado, ha habido para matar ganado en el monte cuando se le ha antojado, quiero decir yo que era un pueblo de que había ovejas, cabras, vacas, eso, vamos, y las ovejas era fácil de cogerlas y matar. Quiero decir yo que por dicho de carne no se tenía que... Más era pues eso, dinero y pan y comidas y dinero. Le gustaba vivir el decente, porque cuando le faltaba para él, no crees que se los daban a los amigos para que se coman los corderos, que se los comía también en la cueva él, no crees que no, pero cuando ya le sobraba cosas así, o veía que alguno estaba necesitado, pues que le venía dando un cordero al uno, al otro robaba dinero cuando iban para eso y se lo daba pues a alguna casa. En Aguillo, a lo visto, hace pues, años, a alguno le debió dar dinero porque se veía mal, hasta en Aguillo, Bueno, sí, pues también contaban de que el famoso Temeño pues trabajaba de criado en el campo, y aquí se oyó decir, bueno, mis abuelos contaban, que estuvo de criado en Gardelegui. Y luego también, pues, que si una vez que se subió por los canalones a la iglesia de San Vicente, a ver por dónde podía entrar para robar. Que le quitaba a los curas en los cepillos de la iglesia, que le llaman los cepillos a los de la iglesia, que les quitaba la pasta cuando podía y se la daba a familias que veía que estaban jodidas. Eso es lo que me decía el abuelo. En un término se encontró uno de Aguillo, sí puedo decir, Castillo, se encontró una moneda, lo menos el 1700 aproximadamente, o poco más tenía, de plata, y en Loyunaran, que la llamamos, de la cueva pues a unos 200 metros o así. Y eso se cree que fue que cuando venían no de Vitoria o iban, pues alguno se conoce que le quitó dinero igual al anochecer o de día, y eso, pues, se le cayó alguna y podía ser de él. Ojo, que no se sabe, o podía ser de otro cualquiera, pero encontrar una moneda de plata, pues, no sé si tendrá mucho valor o qué harían con ella, pero...
No solamente el bandolero lleva el nombre de Temeño, sino que aquí, en Aguillo, hay una asociación cultural con este nombre, Temeño. Hola, estamos en la Asociación Sociocultural El Temeño, en Aguillo. Se le puso este nombre a esta asociación por un bandolero que se escondía en las montañas. Sobre todo en esta asociación se hacen talleres infantiles, cursos de arcilla, como estáis viendo, se han hecho camisetas pintadas, cursos enfocados a los mayores, como pintura de tejas, un curso de tiro con arco. Y luego hacemos excursiones al entorno para conocer los pueblos de alrededor. Hemos ido a la Cueva del Temeño varias veces. Y más que nada que los niños estén juntos, se conozcan y sepan otra cosa que lo que no es la ciudad. Pero no todos enjuiciaban la situación de la misma manera. Los ricos eran los principales perjudicados en esta singular justicia, así que hicieron todo lo posible por acabar con él. En un principio fue difícil seguir sus huellas, pues su habilidad y la discreción de las gentes eran su mejor salvoconducto. Yo tengo oído que dice que los guardias andaban detrás de él, pero como que llevaba los zapatos al revés, que no era fácil de localizarlo. Cuando dice que bajaba, que hacía como que subía, y cuando subía hacía que bajaba. Y claro, los tenía... A lo mejor podía ser, sí, a través de los carlistas o alguna cosa de esas, pero desde luego era una persona muy independiente. No sé, yo no puedo decir si sería carlista o qué es lo que podía ser, pero sí, hubo también algo de eso, como que era, pero independiente, que no quería verse con nadie. Cuando se veía, ya sabes para qué era. Para quitarle al pastor el cordero, para quitarle al otro el dinero y para pasárselo en la cueva independientemente solo. Pues cuando querían cogerlo, intentaba cogerlo cuando había nieve, pero como era espabilado, que no era tonto, porque lo que cabe no era tonto, se cogía y cuando veía que iba perseguido por la Guardia Civil, iba con los zapatos bien colocados, pero hacía una serie de vueltas en el monte y si los ponía al revés, ya los confundía a los guardias de una forma que no sabía ni por dónde iba marchado. Y entonces se subía luego tranquilamente al anochecer a la cueva, se metía adentro, y la que entraba a la cueva ya no entraba ni Guardia Civil ni San Pedro, era el amo. Sí, pero no llegaron a cogerlo nunca ahí en eso, ¿eh? Claro que sabían. Claro que sabían. Lo que pasa es que no llegaron nunca a cogerlo en la cueva. Pero en cuanto pusieron precio a su cabeza, la situación cambió de rumbo. Como ocurre habitualmente en la historia, siempre hay alguien que delata y que vende, y a Temeño lo delataron. La leyenda de Temeño termina cuando, en manos de la Guardia Civil, es abatido a tiros aquí entre los municipios de Marauri y Aguillo. En la fuerza de las armas, terminaron por matarlo, tiñendo esta tierra con su sangre. Apareció asesinado entre Marauri y Aguillo. Tenía muchos escondites, por lo que decía el abuelo, tenía cuevas, y le llamaban a una la cueva del Temeño, la otra no sé qué, eso también le oigo. El abuelo decía que andaba a más gente que no era policía, que andaban por cogerlo, por eso, para detenerlo. Que no eran policías, pero ya luego que intervinieron la Guardia Civil. Eso decía el abuelo.
pues como era muy perseguido por la Guardia Civil, entre Aguillo, Marauri, en el monte le pegaron la Guardia Civil, según comentarios, un tiro en una muñeca y hacia lo de Saseta casi lo encontraron muerto. El abuelo decía eso, dice, si andaban mucho, han andado años, dice, anduvieron años por cogerlo y no lo cogían, no sabía por qué. El abuelo no sabía por qué, no lo cogían. Y de repente, cuando eso no lo sabían por qué lo cogían, pero luego resulta que lo mataban, vaya, lo mataron. Y dice, mira, en este agujero es donde lo mataron aquí y nada, a 300 o 400 metros me dijo, mira, a este agujero lo mataron de ese montico, que hay un altico muy alto que se ve casi mitad del monte de este pueblo. Y de este montico le tiraron ahí a eso limpio que bajaba a Marauri y eso, y lo mataron y lo tiraron aquí. Joder, y después ya te digo, he estado mirando 20.000 veces, no, pero unas cuantas veces me he acordado. Digo, joder, ¿pero dónde está el agujero que me dijo el abuelo? Y no lo he podido encontrar, ¿eh? Y entonces era una sima de esas, que había un agujero de piedras, entre piedras y eso, y ya te digo, parece que lo estoy viendo. Dicen que muchos de los pobres campesinos de la comarca lloraron su pérdida. Me lo han contado mis abuelos. Bueno, y lo he oído en el pueblo, no a los abuelos, sino a la gente mayor. A la gente mayor lo he oído. Famoso temeño, pues nos contaban nuestras historias de chavales, los abuelos. Mis abuelos murieron de 84 y 86 años y ellos no la habían conocido. Personalmente no la habían conocido. Yo sé que la abuela sabía igual más que el abuelo. Pasa que no me acuerdo. Me acuerdo más del abuelo porque me lo contaba en el monte y aquí salía la conversación y la abuela también sabía más que la leche de esa historia. Pero no me acuerdo, lo de la abuela no me acuerdo lo que me decía, ¿no? Me acuerdo más del abuelo. Los padres, mi difunto padre comentaba pues de Temeño todas estas cosillas así. Los hijos míos ya me lo han oído contar ya unas cuantas veces.